Marcos estaba en el epicentro de su imperio, un estudio en la planta 30 que más parecía un santuario de cristal y discos de platino. El silencio era su herramienta de trabajo, pero en las últimas 48 horas, ese silencio había sido roto por una única voz. Una maqueta. No era profesional, la calidad del audio era pésima, grabada tal vez con un móvil en una habitación vacía, con el sonido del tráfico colándose por la ventana. Pero la voz tenía una pureza que el mercado ya no producía. Era cruda, llena de un dolor contenido que él sabía, instintivamente, que valía millones. La escuchaba en bucle, su frustración creciendo. La radio universitaria que la había puesto no tenía el nombre del artista, era un fantasma, y él, el mayor productor del país, estaba obsesionado con cazarlo. No era una persona para él, era un diamante en bruto, su próximo gran proyecto. En el mismo edificio, 29 plantas más abajo, Elisa empujaba su carrito de limpieza por el pasillo silencioso del vestíbulo principal. El olor a cera para suelos y a desinfectante era la banda sonora de su noche. Su día empezaba cuando el de los otros terminaba, un ritmo invertido que le convenía. Le gustaba el silencio, la soledad, el anonimato de su uniforme. Le permitía soñar, componer melodías en su cabeza mientras pulía el mármol. Tenía solo una regla personal que nunca rompía: no tararear nunca por encima de la planta 20. El recuerdo del encuentro, semanas antes, todavía ardía. El productor famoso, Marcos, había salido de su despacho como una tormenta, su mirada atravesándola como si ella fuese una mancha en la pared, y había dicho: haga el favor de guardarse su ruido. Estoy intentando trabajar. Ella había bajado la cabeza. Su disculpe, señor, había sido un susurro. Él no la veía. Nadie la veía. Antes de seguir, quiero pedirte un favor. Si estas historias te atrapan tanto como a mí, regálame tu suscripción y un like. Es la mejor forma de apoyar para que sigamos creciendo juntos. Y cuéntame en los comentarios de qué rincón del mundo nos estás acompañando hoy. Me encantaría saberlo. Marcos se frotó los ojos, la frustración dejándole un sabor amargo en la boca. 3 días moviendo su red de contactos, llamando a las radios, usando software de reconocimiento de voz, y nada. La cantante misteriosa parecía haberse evaporado en el aire de donde había surgido. Era como si la voz no perteneciera a nadie, un fantasma digital que lo atormentaba. Su obsesión se había vuelto casi febril, un picor bajo la piel que no conseguía aliviar. Necesitaba aire, cafeína, algo real. Dejó el estudio, la maqueta todavía sonando en sus auriculares inalámbricos, y bajó en el ascensor privado hasta el vestíbulo, dirigiéndose a la cafetería de los empleados. Era un lugar que él normalmente evitaba, lleno de conversaciones banales y olor a comida recalentada. Pero hoy, su torre de marfil parecía asfixiante y necesitaba un ruido diferente para despejarse. La cafetería estaba casi vacía, solo el zumbido de las máquinas de refrigeración y el tintineo distante de la vajilla lavándose. Marcos se detuvo junto al mostrador, su mente todavía repasando la letra de la canción, cuando lo oyó. Venía del office, un sonido bajo, casi inaudible, un tarareo suave. Era una melodía que él reconocería en medio de una orquesta. Aquella melodía. Su corazón se detuvo y después se disparó, una alarma silenciosa en su pecho. Rodeó el mostrador y se paró en seco. Era ella, la empleada de la limpieza, la misma chica que él había humillado semanas antes. Estaba de espaldas a él, lavando tazas, perdida en su propio mundo, tarareando la canción de la maqueta. La canción no era una versión, era suya. El ruido que él había mandado callar era la voz de Ángel que buscaba desesperadamente. Marcos sintió que la sangre huía de su rostro, la dimensión total de su arrogancia y de su estupidez golpeándolo como una bofetada.
El sonido de un vaso resbalando de sus dedos y haciéndose añicos en el suelo del office fue lo que la despertó de su trance musical. Elisa dejó de cantar de inmediato, su cuerpo tensándose. Sintió una presencia detrás de ella incluso antes de girarse. Cuando se giró, lo vio, el productor, el señor Marcos. Su rostro estaba pálido, sus ojos fijos en ella con una intensidad que no conseguía descifrar. El pánico le subió por la garganta, un sabor a cobre y a miedo. Lo primero que le vino a la mente fue la humillación de aquel día en el pasillo. Bajó la mirada a los fragmentos de cristal en el suelo, sintiéndose pequeña, expuesta, como si la hubieran pillado cometiendo un crimen, y no solo tarareando su propia canción. «Disculpe, señor», susurró, su voz temblorosa. «Yo no lo oí llegar. Voy a limpiarlo inmediatamente». Marcos apenas registró el sonido del cristal al romperse. Su cerebro trabajaba a 1000 por hora, intentando reconciliar lo imposible. La mujer que buscaba, la voz que había imaginado en un escenario con luces y aclamación mundial, estaba frente a él, de uniforme, pidiéndole disculpas por un vaso roto. Su arrogancia habitual, su confianza inquebrantable, se evaporó, reemplazada por una mezcla abrumadora de euforia profesional y una profunda vergüenza personal. Abrió la boca para hablar, pero las palabras no le salían. El hombre que podía destruir la carrera de un artista con una sola frase estaba mudo. Su mente le gritaba: «contrato, estrella, dinero», pero su corazón le recordaba su desprecio. «La canción», dijo finalmente, su voz ronca, casi irreconocible. Su pregunta la pilló por sorpresa, rompiendo su guión de disculpas y sumisión. Levantó la mirada del suelo y sus ojos, grandes y asustados, se encontraron con los de él. La confusión era visible. ¿Por qué él, el hombre que había mandado callar su ruido, estaría ahora interesado en una melodía? Su instinto de supervivencia, afinado por una vida de invisibilidad, le gritó que aquello era una trampa, una forma más cruel de humillarla o de despedirla. Es solo una canción, señor», tartamudeó, su voz poco más que un susurro. «No es nada. Disculpe si lo molesté de nuevo». Dio un paso instintivo hacia atrás, su cuerpo intentando encogerse, deseando desaparecer entre el olor a desinfectante y los azulejos fríos del office. Su mente no conseguía procesar la intensidad de su mirada, que ya no era de desprecio, sino de algo mucho más peligroso: concentración. Marcos vio el pánico en su rostro y se dio cuenta del abismo que él había creado. Su humillación anterior no había sido un pequeño incidente para ella, había sido una sentencia. No conseguiría llegar hasta ella con preguntas. Necesitaba dinamitar la pared que él mismo había construido. Con un movimiento lento, para no asustarla más, sacó el móvil del bolsillo. Su gesto fue deliberado. Ella se encogió, quizás pensando que iba a llamar a seguridad. En lugar de eso, abrió el archivo de audio, subió el volumen y le dio al play. El sonido de la maqueta, su voz, pura y llena de dolor, llenando la cafetería silenciosa, la golpeó con la fuerza de un puñetazo. Los ojos de Elisa se abrieron de par en par, su mano volando hacia su boca. Su secreto más profundo estaba allí, siendo reproducido por su atormentador. Su tarareo en el office no había sido lo que la había delatado. Había sido su esperanza anónima enviada a una radio universitaria. «La pregunta no es dónde la oyó», dijo Marcos, su voz ahora baja, pero vibrando con una certeza absoluta. «La pregunta es, ¿por qué la escondió?». Elisa sintió que le faltaba el aire en los pulmones, como si el sonido de su propia voz grabada la estuviera asfixiando. Aquella maqueta era su secreto más profundo, una confesión anónima enviada a una radio oscura, un acto de esperanza que nunca imaginó que tendría consecuencias. Y ahora, el hombre que la había mandado callar estaba reproduciendo su alma en voz alta en una cafetería vacía. Sus mejillas
ardieron de humillación. Su pregunta, ¿por qué la escondió?, le sonó absurda, como si él tuviera derecho a encontrarla. «Apague eso, por favor», susurró, su voz quebrándose. Dio un paso hacia atrás, chocando con el carrito de limpieza, su refugio familiar, como si intentara esconderse detrás de él. Aquel hombre no estaba solo mirándola, la estaba diseccionando. Marcos obedeció y el silencio que se instaló en la cafetería se volvió de repente pesado, lleno de la respiración temblorosa de ella. Su mente de productor estaba sobrecargada. La culpa por su humillación anterior era real, pero quedaba eclipsada por la euforia del descubrimiento. Había encontrado oro puro. Su instinto era el de agarrar, de firmar un contrato allí mismo, en el suelo mojado del office. Pero vio el pánico absoluto en sus ojos, el pánico de un animal acorralado, y se dio cuenta de que su táctica habitual de poder e intimidación la haría huir. «No estoy enfadado», dijo, su voz intentando ser suave, pero saliendo con una intensidad que lo traicionó. «Estoy impresionado. Llevo buscando esa voz 3 días. Mi equipo entero la está buscando y estaba aquí todo este tiempo». La palabra impresionado no la calmó. Al contrario, sonó como una amenaza. Elisa conocía aquel mundo, aunque solo lo limpiara por fuera. Había visto artistas jóvenes y esperanzados entrar en aquel ascensor riendo y salir semanas después con los ojos vacíos. La impresión de aquel hombre era una promesa de destrucción, una máquina que la transformaría en algo que no era y que al final la descartaría. Su ruido era inofensivo, su voz era una mercancía que él ahora quería poseer. «Déjeme en paz, señor», dijo, su voz ganando una fuerza inesperada, la fuerza del miedo transformándose en autodefensa. «No quiero problemas, solo quiero hacer mi trabajo e irme a casa. La canción no es nada. Fue un error». Su pavor era tan palpable que por primera vez quebró la obsesión profesional de Marcos. Vio con una claridad incómoda lo que ella veía en él, no un salvador, sino un depredador. El recuerdo de su crueldad en el pasillo regresó, pero esta vez sintió su peso. «¿Un error?», repitió él, su voz más baja, la incredulidad ahora teñida de algo más suave. «Aquello no es un error, Elisa, es...» Buscó una palabra que no sonara a negocios. «Es extraordinario. No estoy aquí para causarle problemas. Fui un idiota aquel día en el pasillo. Estaba estresado y lo pagué con usted, pero lo que acabo de oír es la cosa más real que he escuchado en esta industria en 10 años. No quiero robársela. Quiero que el mundo entero la oiga. Su oferta, quiero que el mundo entero la oiga». Le sonó menos como una promesa y más como una amenaza existencial. El mundo entero. Para Elisa, el mundo era su pequeño apartamento, el autobús nocturno, el olor a desinfectante y las melodías que creaba en su cabeza para protegerse del ruido exterior. El mundo entero era un lugar aterrador, lleno de luces cegadoras y de hombres como él, que decidían lo que era extraordinario y lo que era ruido con la misma facilidad. Ella negó con la cabeza, un movimiento pequeño pero definitivo, sus ojos todavía fijos en los fragmentos de cristal en el suelo, como si fueran lo único real en aquella conversación surrealista. «No, señor», dijo, su voz firme. «Usted no lo entiende. Yo no canto para el mundo, canto para mí, por favor. Déjeme limpiar esto y volver al trabajo». Su negativa fue un puñetazo en el estómago profesional de Marcos. En su vida, un reyes era solo el punto de partida para una negociación, un obstáculo a ser sorteado con más dinero, más presión o más encanto. Pero el no de ella era diferente. No era una táctica, era una verdad. Estaba rechazando genuinamente la oportunidad de su vida. Por primera vez,
Su obsesión de productor entró en conflicto directo con el incómodo sentimiento de culpa. Había visto el miedo que le había causado. Sabía que su humillación anterior era la razón de esa negativa. Su arrogancia pasada estaba ahora saboteando activamente su mayor descubrimiento. No podía forzarla. Se dio cuenta de que, para conseguir la voz, primero tendría que ganarse la confianza de la mujer que él había roto. «Está bien», dijo, con voz baja, y dio un paso atrás, un gesto de retroceso que le era profundamente extraño. «Limpie, pero nosotros aún no hemos terminado esta conversación, Elisa». Marcos salió, y el clic de la puerta al cerrarse resonó en la cafetería como un disparo. Elisa finalmente soltó la respiración que no sabía que estaba conteniendo, apoyándose en el mostrador frío, sus piernas temblando. El silencio regresó, pero era un silencio diferente, un silencio que ahora la observaba. Miró los fragmentos de cristal en el suelo, iluminados por la luz fría del office. Era exactamente así como se sentía, rota, esparcida, expuesta. Su canto, su refugio secreto para sobrevivir a la noche, había sido profanado, y por el único hombre que la había hecho sentir como ruido. Su invisibilidad, su armadura más segura, le había sido arrancada. Con movimientos automáticos, fue a buscar un recogedor y una escoba, pero mientras barría los añicos, sabía que el verdadero desorden, el verdadero caos, estaba ahora dentro de ella. Él dijo que no habían terminado. Para ella, aquello no sonaba como una promesa de fama, sonaba como el inicio del fin de su paz. Marcos regresó a su estudio en la planta 30, pero el silencio de su santuario parecía ahora acusador. No puso la maqueta a sonar. La voz de Ángel había sido reemplazada por el recuerdo demasiado real de los ojos aterrorizados de Elisa. Se quedó parado frente a la ventana panorámica, mirando el collar de luces de la ciudad, pero no veía su imperio. Veía el rostro de una mujer encogiéndose. La euforia del descubrimiento se había agriado, transformándose en un sabor amargo de vergüenza. Por primera vez en su carrera, su toque de Midas había fallado espectacularmente. Su poder, su dinero, su influencia, nada de eso había funcionado. Ella no quería lo que él ofrecía, porque él la había herido primero. Su arrogancia pasada, aquel comentario casual y cruel en el pasillo, había levantado un muro que él ahora no sabía cómo traspasar. Se dio cuenta de que no podía simplemente contratar aquella voz. Tenía que ganarse el perdón de la mujer. Al día siguiente, Marcos no apareció en la cafetería. Elisa llegó para su turno de noche con un nudo en el estómago, su cuerpo tenso a cada sombra en el pasillo, a cada sonido de ascensor. Esperaba encontrarlo. Esperaba la continuación de aquella conversación arrolladora, la oferta de un contrato que le sonaba a jaula dorada. Pero él no estaba allí, y su ausencia fue, de alguna forma, más desconcertante que su presencia. Su silencio era una nueva forma de presión, un suspense que la dejaba sin aliento. Intentó tararear otra melodía mientras limpiaba, un intento de recuperar su refugio, pero el sonido murió en su garganta. Su santuario de soledad estaba ahora atormentado por el recuerdo de su descubrimiento, su anonimato, que había usado como un escudo, había sido perforado y se sentía vulnerable de una forma que no sabía cómo manejar. Marcos pasó el día haciendo algo que nunca había hecho antes. Nada, al menos nada productivo. Se sentó en su estudio y en lugar de llamar a sus abogados para redactar un contrato, llamó a Recursos Humanos. Pidió el expediente de Elisa, su nombre completo, su antigüedad, su dirección, datos fríos que no le decían nada sobre la voz que había oído. Se dio cuenta de que había abordado la situación de forma equivocada. Aquello no era un negocio, era un rescate. Tenía que rescatarla del miedo que él mismo le había causado. Se dio cuenta de que no podía usar su poder de productor para llegar a ella.
Tendría de usar algo que apenas recordaba tener: su humanidad. Su próximo paso no sería una oferta de negocio. Tendría que ser una disculpa. Marcos no fue al estudio al día siguiente. Su equipo, perplejo, recibió un email vago que cancelaba todas sus reuniones, citando asuntos personales urgentes. Pasó el día en su apartamento silencioso, el sonido de la maqueta de Elisa apagado por primera vez. La obsesión por su voz se mezclaba ahora, de forma incómoda, con el recuerdo del pánico en sus ojos. Un pánico que él había causado. Se dio cuenta, con una claridad amarga, de que no podía acercarse a ella como un productor, con un contrato en la mano y promesas de un mundo que ella claramente temía. Tenía que acercarse a ella primero como el hombre que la había humillado, y lo único que le podía ofrecer no era fama, sino una disculpa. Sabía que no podía encontrarse con ella en la cafetería, su lugar de trabajo, donde el desequilibrio de poder era un abismo entre ellos. Tenía que ser en el mundo de ella, fuera de su torre. Elisa pasó su turno en una niebla de ansiedad, su cuerpo tenso a cada sonido de pasos en el pasillo, a cada puerta de ascensor que se abría. Pero él no apareció. Cuando el reloj finalmente marcó las 6 de la mañana, sintió una ola de alivio tan fuerte que sus piernas flaquearon. Había sobrevivido a otra noche. Solo quería el aire frío de la madrugada y la seguridad del autobús que la llevaría a casa. Pero cuando empujó la pesada puerta de cristal del vestíbulo y salió a la calle aún oscura, el corazón se le heló. Él estaba allí, no en su coche de lujo, sino de pie, apoyado en un muro al otro lado de la calle, con las manos en los bolsillos de un abrigo sencillo. La débil luz de la farola le iluminaba el rostro y su expresión no era la de un depredador, sino la de alguien que espera una sentencia. El corazón de Elisa pareció detenerse y después volver a latir con un golpe sordo y doloroso, martilleando contra sus costillas. Era él, no el señor Marcos de la planta 30, sino un hombre de pie en las sombras de su calle. Su primer instinto, primitivo y absoluto, fue huir. Apretó el asa de su mochila gastada, la textura familiar como un ancla pequeña e inútil. Bajó la cabeza, subiéndose el cuello de su fina chaqueta, y aceleró el paso, intentando pasar junto a él como si fuera solo otra sombra, un borracho, solo una parte más de la ciudad dormida que había aprendido a ignorar. Rezó para que no la viera, para que no le hablara, que todo aquello fuera una terrible coincidencia. Solo quería llegar a la parada del autobús y desaparecer en la seguridad anónima de la mañana. Pero él la vio la forma en que ella bajó la cabeza, cómo aceleró el paso, cómo se encogió e intentó volverse invisible, y esa simple y aterrada reacción lo hirió más profundamente que cualquier rechazo profesional. Elisa la llamó, su voz sonando demasiado alta en la calle silenciosa. Ella se detuvo, congelada, de espaldas a él, su cuerpo tenso como la cuerda de un violín. Él cruzó la calle rápidamente, pero se detuvo a unos metros de distancia, manteniendo un espacio respetuoso, con las manos ligeramente levantadas en un gesto universal de rendición. Por favor, espere, no estoy aquí para hablar de un contrato. Las palabras salieron torpes, oxidadas por el desuso. Estoy aquí para pedirle disculpas. Lo que le dije en aquel pasillo, semanas atrás, fue asqueroso e imperdonable, y le pido disculpas. Elisa permaneció de espaldas a él, su cuerpo tenso negándose a aceptar el gesto. La palabra disculpa flotó en el aire frío de la madrugada, un sonido tan extraño viniendo de él que su cerebro no pudo procesarlo de inmediato. No sonó como arrepentimiento, sonó como una estrategia. El miedo, un compañero constante en su vida, era un consejero más ruidoso que su sorpresa. Oyó el sonido distante del primer autobús acercándose. Su motor diésel era su sinfonía de liberación. Aquel hombre,
con su abrigo caro y su disculpa repentina, era solo el último obstáculo entre ella y la seguridad de su casa. Él no quería su perdón, quería su voz, y ella sabía con una certeza amarga que en el mundo de él, una cosa era solo una forma de conseguir la otra. Marcos vio cómo se encogía, su mirada desviándose hacia la luz del autobús que se aproximaba. Su disculpa, que él había pensado que era un gran gesto, no era nada, era solo aire. Se dio cuenta, con una claridad que lo avergonzó, de que para ella, él seguía siendo el depredador, y sus palabras dulces eran solo una nueva forma de cazar. El autobús se detuvo en la esquina, el sonido de los frenos de aire sonando como la puerta de su celda al abrirse. Ella dio un paso vacilante hacia atrás. «No voy a impedir que se vaya», dijo él, en voz baja. «Solo no quiero que piense que la estoy forzando». Sacó su móvil, el mismo que había usado en la cafetería. Ella se encogió, esperando que le diera al play de nuevo. Pero él apretó un botón. «Está borrada», dijo. «La maqueta, la única copia que tenía. Su voz es suya, Elisa, no mía». El sonido del autobús al detenerse, el siseo de los frenos de aire, fue el sonido de su ruta de huida al llegar. Elisa se giró lentamente, sus ojos centrándose no en el rostro de él, sino en la pantalla del móvil que él aún sostenía. Su mente, acostumbrada a lo peor, esperaba un truco, una copia en la nube, una mentira, pero su gesto había sido definitivo. El archivo había desaparecido, él la había borrado, y, al hacerlo, acababa de reconocerla como persona, no como un producto. El motor del autobús aceleró, impaciente. El conductor la miró. Era su puerta de salida. Pero, por primera vez en su vida, el miedo a lo desconocido que él representaba se volvió ligeramente menor que el deseo de entender. Con un movimiento casi imperceptible, negó con la cabeza al conductor. El autobús cerró las puertas y se marchó, dejándola allí, sola en la calle oscura con él. Marcos vio el autobús alejarse, un barco desapareciendo en el horizonte, y sintió su propio corazón latir descontroladamente. Se había quedado, no había huido. Su rendición total, su gesto de borrar la maqueta, había sido un disparo en la oscuridad, y ella no había huido de la oscuridad. El silencio que se instaló era diferente. Ya no era el silencio tenso de la persecución, sino el vacío expectante de un primer encuentro. La calle estaba desierta, la madrugada fría. Él ya no era el productor todopoderoso, y ella ya no era la empleada asustada. Eran solo dos extraños, parados en una acera sin guión. Su instinto profesional estaba muerto. Lo que quedaba era solo el hombre. «Hace frío», dijo en voz baja. «Hay un café aquí en la esquina que abre temprano. ¿Puedo invitarla a un café? Un café de verdad, como personas normales». Su oferta, como personas normales, era un concepto casi absurdo para Elisa. Su vida entera había estado definida por su anormalidad, por su invisibilidad. Ser tratada como normal por el hombre que representaba la cumbre del mundo que la ignoraba era lo más desconcertante que le había sucedido. Miró la mano de él, que ahora estaba de vuelta en el bolsillo, ya no sosteniendo el móvil, ya no representando una amenaza. Su corazón, que antes latía de pavor, se había calmado a un ritmo cauteloso. Su «no» estaba en la punta de la lengua, su respuesta automática para protegerse del mundo. Pero la imagen de él, borrando su voz, devolviéndole su secreto, era un acto de rendición que no podía ignorar. Con un asentimiento casi imperceptible, dio el primer paso, no hacia la parada del autobús, sino hacia la esquina. El café 24 horas era un lugar sencillo, bañado en una luz amarilla y cálida, que olía a granos de café y a pan de queso. Era un refugio para taxistas y para los últimos supervivientes de la noche. Se sentaron en un rincón.
el silencio entre ellos cubierto por el sonido de la máquina de espresso. Marcos pidió 2 cafés, su voz despojada de su autoridad habitual. Cuando las tazas llegaron, Elisa sostuvo la suya con ambas manos, sintiendo el calor infiltrarse en sus dedos fríos. No era la cafetería del trabajo, ni el estudio de él. Era territorio neutral. Él no habló de música ni de contratos. En lugar de eso, miró sus propias manos puestas sobre la mesa. Ni siquiera sé su apellido, Elisa, dijo en voz baja. Y la confesión era la admisión final de que, a pesar de todo, no sabía nada. Y en aquel momento, con la ciudad despertando fuera, la verdadera conversación, la que importaba, estaba a punto de empezar.